A mí me parece muy curioso cómo las personas tienen todavía asociado todos estos conceptos que suceden en la espiritualidad, o al menos a todos estos conceptos espirituales como magia o algo fuera de lo común, cuando realmente todos este tipo de conceptos siempre se ha visto, ¿verdad?, asociado como algo de ciencia ficción, porque básicamente las películas, o al menos en las historias, ¿verdad?, que aprendemos en el cine o en los libros, todo esto lo asocian como un comportamiento mágico fuera de lo común. Y a mí me parece muy curioso que todavía existan personas que piensen que todo esto es algo místico y increíble, algo fuera de la realidad, de un mundo mágico de Harry Potter, o algo como lo del Doctor Strange, ¿verdad?, que es algo increíble. Pero básicamente, si tú te das cuenta y eres muy observador de la realidad, tú te puedes dar cuenta que el mundo, al menos la creación, es algo mágico, porque si tú tienes algún conocimiento, ¿verdad?, de física cuántica, y tú te pones a observar y empiezas a aprender, ¿verdad?, tú te das cuenta que el mundo tiene patrones naturales que son imposibles de que se puedan crear por sí mismos. Y si tú conoces esto, ¿verdad?, que existe. Por ejemplo, hay un patrón que se llama el patrón Fibonacci, ¿verdad?, que es el 1.618, me parece, si no estoy equivocado. Este patrón geométrico, ¿verdad?, se replica en lo micro y en lo macro, perdón. Tú puedes verlo. Si tú ves así la oreja, ¿verdad?, de nosotros, este es el patrón. Es un círculo, ¿verdad? Es el patrón geométrico. Tú puedes ver también así en los huracanes, que tienen el patrón geométrico. ¿Qué más? Tú puedes ver en las hojas, ¿verdad?, en la cara, ¿verdad? Lo puedes ver. O sea, son patrones geométricos que existen en la naturaleza por sí solos. Y a mí me parece increíble que todas estas cosas existan por naturaleza y las personas lo ignoren. Y también existe este tipo de fundamentos, ¿verdad?, que en la física cuántica, que es el número 137, ¿verdad?, que sale también en Rick y Morty, que por eso se llama así, Rick 137, que este número está asociado a la velocidad de los átomos y la reacción de los átomos, ¿verdad?, y del campo electromagnético, que es un número que se repite en su frecuencia. Y también en el cuerpo humano, ¿verdad?, tenemos ese número. Y todas estas cosas, ¿verdad?, son mágicas para mí, porque imagínate qué tan probable es, ¿verdad?, que desde el azar exista un número, ¿verdad?, y una frecuencia que se replique en lo micro y en lo macro por casualidad. Y esto me parece loco, ¿verdad?, porque básicamente este tipo de personas, ¿verdad?, piensa que todas estas cosas que nosotros pasamos y que vivimos en la realidad, ¿verdad?, son por casualidad, cuando básicamente es imposible el hecho de que existan este tipo de cosas naturalmente. Es decir, incluso en la naturaleza, ¿verdad?, no solamente con este tipo de repeticiones que existen en lo micro y en lo macro, ¿verdad?, no solamente con este tipo de frecuencias, sino que si tú te pones a observar la realidad, o sea, no es mágico el hecho de que exista el todo, ¿verdad?, de la nada, que de la nada, desde el vacío cósmico, haya explotado un átomo, y que ese átomo, ¿verdad?, en ese átomo ya existiera el calor antes de que explotara, y que ese calor se expandiera, ¿verdad?, en cuerdas de vacío, en una malla que se asocia con la Matrix, ¿verdad?, y que en ese vacío, en esa malla, se haya creado una realidad tangible desde los átomos, desde la energía, ¿verdad?, y se hayan compactado, y que hayan formado esferas de energía, que esas esferas de energía estén coordinadas en distintas posiciones, por ejemplo, la luna y el sol, y que nosotros como humanos, al verlas, se puedan encajar unas con el otro para hacer un eclipse. O sea, es decir, el tratar de explicar la realidad es algo mágico, es algo increíble. Al menos yo desde mi perspectiva de humano consciente, ¿verdad?, yo me doy cuenta que la realidad es increíble, y todo lo que nosotros experimentamos, o sea, es algo imaginable el pensar cómo se crea el todo de la nada, y la vida y las coincidencias que existen en nuestro entorno. Y a mí me da demasiada risa, ¿verdad?, ver este tipo de personas o de personajes, que la mayoría son personas que están atrapadas en la mente, en sus pensamientos, que viven como animales, porque básicamente ese tipo de personas niegan todo este tipo de consentimientos espirituales, ¿verdad?, del poder del subconsciente, porque básicamente es eso. El poder que nosotros tenemos y la magia, ¿verdad?, está asociada con el subconsciente. Y ellos dicen, no, es que tú porque te pasa algo en tu vida es sincronía, y el subconsciente básicamente se centra en solamente lo que le das tu atención, y por eso tú ves esas sincronías. Pero para entender esto, ¿verdad?, hay cosas que son mágicas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo tengo sueños, ¿verdad?, que pasan meses antes. Por ejemplo, hace 3 meses puedo estar pensando en algo. Te voy a dar un ejemplo simple. Hace 3 meses yo pude haber tenido un sueño, ¿verdad?, que estaba en una esquina conduciendo mi carro, y en la esquina había un carro de hot dogs, y había una iglesia, y sonaba la campana, ¿verdad?, de esa iglesia. Luego, 3 meses después, pasa lo mismo. Estoy en mi carro, estoy en la esquina, está el mismo hot dog, la misma persona, suena la campana en el mismo tiempo. O sea, estas cosas, ¿verdad?, de déjà vus o sincronicidades, ¿verdad?, que pasan, que podemos ver el futuro a través del subconsciente. Es increíble el hecho de que pase, ¿verdad?, de que yo haga tantas cosas para hacer que ese evento sea posible, que mi subconsciente controle mi cuerpo, y que haga que también la otra persona, ¿verdad?, interactúe de la misma manera, para que ese día vaya a esa esquina a vender hot dogs, y que en ese momento, ¿verdad?, yo me pare en ese momento en la esquina de esa calle con mi carro conduciendo, y que en ese preciso momento suene la campana. Es una sincronía increíble que tuvo que mover básicamente las conciencias de los demás, tuvo que mover la conciencia de los demás conductores, tuvo que mover la conciencia, ¿verdad?, del que tocaba la campana para tocarla en ese preciso momento, y tuvo que mover mi conciencia, ¿verdad?, para que yo pueda tener ese sueño y que eso pasara. Es decir, es increíble la conexión que tenemos los humanos, y cómo el subconsciente, ¿verdad?, interactúa en nuestra vida,
y cómo hace que todas las cosas que estas personas dicen que sea casualidad sucedan, porque básicamente para que yo tuviera esa visión es un milagro, y para que sucediera, ¿verdad? Esa visión es magia, y el hecho de que mi subconsciente, ¿verdad?, se alineara con lo de las demás personas, porque las otras personas, o uno tuvo que conducir más lento, o uno más rápido, o una persona tuvo que decidir no conducir ese día para que yo estuviera en ese preciso momento, en esa precisa hora, y que esa persona, ¿verdad?, que estaba arriba de la iglesia tocara esa campana. Entonces, eso es magia real, el poder del subconsciente, de cómo nosotros, ¿verdad?, podemos estar conectados a través de nuestro subconsciente como si fuéramos abejas, ¿verdad? Porque este comportamiento también se ve en las abejas, que ellas como que se comunican a través de ondas, y nosotros lo hacemos porque somos un solo ser, somos seres humanos. Y a mí me parece muy raro y me parece estúpido que todo este tipo de personas, ¿verdad?, no vean la magia en esto, que la mayoría son personas científicas que no se dan cuenta que están atrapados en la mente y actúan como animales, porque básicamente te das cuenta que su vida nada más es eso, estar pensando, ¿qué voy a comer hoy? ¿Con quién voy a debatir hoy para tener la razón? ¿Qué cosa voy a hacer hoy para sobrevivir? O sea, básicamente actúan como animales y no se dan cuenta que son esclavos de su subconsciente, que el subconsciente es magia pura, y que el hecho, ¿verdad?, de que nosotros veamos la creación y que existan este tipo de frecuencias en la naturaleza, como la frecuencia Fibonacci, y este número, ¿verdad?, que se replica, significa que esta creación al menos ha sido creado de manera inteligente. Y yo no estoy diciendo, ¿verdad?, de que haya un Dios, ¿verdad?, como se dice en la Biblia, sino que básicamente la magia es real, la magia es la misma existencia, y cómo nosotros podemos observarnos a nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos. A mí me parece algo increíble y mágico. Hasta si tú te vuelves observador, ¿verdad?, y te pones a ver la naturaleza, te das cuenta de que la misma existencia es mágica, porque imagínate cómo existen aves, ¿verdad?, que pueden volar, y que algunas de este tipo de aves no tienen esa fisiología, ¿verdad?, para hacerlo, y aún así vuelan, y cómo existen este tipo de árboles que crecen de la tierra para absorber el sol, ¿verdad?, la energía UV del sol, y puedan seguir existiendo, y cómo usan esa energía y la convierten en nutrientes. O sea, es algo increíble para mí. Al menos eso me parece algo loco, me parece algo fuera de la lógica de cómo puede existir la vida y la creación misma. Y yo pienso que este tipo de personas tratan de llevar esto y desacreditar la magia, ¿verdad?, de la creación y del poder que tenemos nosotros como humanos en nuestro subconsciente, porque básicamente viven como animales y no se dan cuenta de lo maravilloso que es la mente humana y el poder de la magia del ser humano. Porque básicamente el subconsciente ha pasado casos que incluso se sana a sí mismo, ¿verdad? Hay personas que tienen este tipo de trastorno de personalidad, ¿verdad?, y ellos adquieren otro tipo de personalidad, y su nueva personalidad, a veces ellos en su antigua personalidad ellos están enfermos, ¿verdad?, y en su nueva personalidad, ¿verdad?, ellos ya no están enfermos. Ha habido sucesos así que se han reportado de que hay personas que antes tenían una enfermedad y luego cuando tuvieron esta nueva personalidad que crearon, se sanaron, y eso lo hicieron a través del subconsciente. Y hay múltiples de personas, ¿verdad?, que hacen esto a través de la hipnosis, que olvidan traumas, que olvidan adicciones que tienen, pero básicamente es porque todo es creado por nuestro subconsciente. Porque si nosotros sabemos, ¿verdad?, de física cuántica, nosotros sabemos que el observador no existe que el observado no existe sin el observador. Es decir, que nosotros, al menos como estamos observando las cosas, nosotros podemos transformarlas con el poder de nuestra mente, pero para eso sería desbloquear nuestro subconsciente al máximo potencial. Pero el hecho de que no podamos hacerlo, ¿verdad?, no significa que no sea mágico esta mente que nosotros tenemos y que no exista la magia, porque hay muchas cosas que al menos yo pienso que la ciencia no puede explicar, al menos, todas estas cosas, ¿verdad?, como cosas paranormales que le llama a la gente tonta, los NPCs, ¿verdad?, que viven así pensando que todo esto es magia, que es algo increíble, que son mierdas místicas. Básicamente es algo que se puede explicar a través de la ciencia, pero no lo hacen porque este tipo de personas viven creyendo tener la razón y van en contra del verdadero conocimiento, que el verdadero conocimiento es explorar y no juzgar a los comportamientos de los demás, ¿verdad?, porque ellos todo el tiempo viven negando este tipo de experiencias y no se dan cuenta que toda experiencia, ¿verdad?, es toda confesión, ¿verdad?, toda experiencia, ¿sí?, que dicen las personas, va basado a una experiencia que han vivido. Entonces, ¿por qué yo voy a negar lo que me está diciendo esta persona? Puede ser un efecto placebo, puede ser por el poder del subconsciente, pero eso no significa que lo que él me está diciendo no sea real, que no me está diciendo su verdad, y por eso yo no voy a ser una persona estúpida para negar la verdad de los demás y egoísta por creer que yo, solamente porque lo que tiene lógica para mi cerebro, ¿verdad?, es real, cuando básicamente tú eres una marioneta, no eres ni consciente de tus comportamientos subconscientes, que estas personas son así, no son conscientes de que solamente interactúan conforme lo que su subconsciente le dice, piensan lo que aprendieron del entorno, tienen ideas de lo que observaron del entorno, como te dije, y esta idea que absorbieron del entorno es esto, de que ellos, como vieron que todo esto es basado, ¿verdad?, en las películas como ciencia ficción, en los libros de ciencia ficción, ellos piensan que es ciencia ficción lo que están viendo. Eso se llama programación, están programados para creer que es ciencia ficción, porque su subconsciente, como son programados, ¿verdad?, y ellos son animales, ellos actúan conforme lo que su subconsciente les dice, no se dan cuenta que son marionetas, y al hecho de querer tener la razón, ¿verdad?, niegan todo este tipo de fenómenos y no los investigan. Pero a mí me parece estúpido el hecho de que ellos no investiguen algo tan mágico, que la ciencia es eso, la ciencia es el espíritu de querer indagar la verdad y de poder demostrarlo de manera tangible y lógica. Pero la lógica es eso, ¿verdad?, que tú tengas
la idea de querer investigar, de querer saber por qué y no negarlo a lo estúpido, decir, no, es que eso no, los viajes astrales no existen porque solamente lo haces porque te drogas, porque estás loco, porque tienes esquizofrenia. Tienes que investigar para poder negar. Si tú niegas algo, también tienes que tener pruebas, ¿verdad? Para negar que no es posible. Y si alguien te está diciendo, ¿verdad? De que es posible, tienes que investigar a ver por qué es posible. Eso se llama ser un científico, una persona mente abierta que está dispuesta a buscar la verdad. Y a mí me parece muy, muy raro, ¿verdad? Que las personas egoístas, científicos egoístas, tontos, marionetas de subconsciente no lo investiguen y que a todos los traten inferiores a ellos, cuando básicamente su único mérito, ¿verdad? Es el hecho de absorber información. Pero bueno, yo no me voy a meter en esos temas, ¿verdad? De decir que es inteligencia, porque básicamente ellos son inteligentes por absorber información, que para ellos eso es ser inteligente, pero la verdadera inteligencia es el descubrir cosas, el poder explicar cosas, el poder entender cosas, ¿verdad? Y este tipo de personas son así, no descubren nada, no inventan nada, básicamente solo viven repitiendo y creyendo tener la razón, pero sin salirme del tema, ¿verdad? A mí me ha pasado demasiadas cosas, ¿verdad? Así de que sueño cosas y que en el futuro me pasa, o yo estoy con mi pareja, ¿verdad? Y luego ponemos a hacer este juego, ¿verdad? De adivinar números. Y yo le pongo, estoy pensando en un número, ¿verdad? Y pienso 17. Y ella piensa también el número. Le digo, ¿qué número estoy pensando? Y dice 17. Y así varias veces. Y luego 22. Y luego me pongo a pensar el número 44. Y ella piensa el número 44 también. O sea, es una sincronía. Y esto me pasaba con múltiples de parejas, ¿verdad? De que me ponía a jugar. Y nosotros, como estamos conectados por nuestro subconsciente, ¿verdad? Ella adivinaba ese número. Y me parece algo mágico esto, cómo nosotros tenemos este poder de nuestro subconsciente y cómo nosotros podemos prevenir el futuro y cómo nosotros podemos comunicarnos con personas a través de sueños. Y esto me parece mágico, esto es magia. Esto no tiene que ver nada con mierdas místicas ni teorías de conspiración. Es algo que tú lo puedes ver y es algo tangible, pero solamente lo puedes ver si tú investigas de eso, ¿verdad? Y también a mí me parece que no sé si tú tienes este tipo de conceptos, ¿verdad? Pero yo pienso que todo esto tú lo puedes lograr, ¿verdad? Todos estos dones espirituales que tenemos y que mencionan en las religiones. No sé si tú has leído en la Biblia, pero yo recuerdo que en la Biblia existen unos pasajes, ¿verdad? De Santiago, me parece, que habla de los dones espirituales y que él habla de que tenemos dones dados por el Espíritu Santo, que es de sanar, el don de la profecía, el don de la clarividencia. Tenemos todos este tipo de dones, ¿verdad? El hecho de la palabra, ¿verdad? De hablar en lenguas. Y yo he visto estos dones espirituales, ¿verdad? Que muchas personas tenemos, pero básicamente es lo mismo que yo dije del subconsciente, porque imagínate, si tú cambias una personalidad a otra, te sanas, estás manifestando en ti mismo el don de la sanación, un reiki. Y luego tenemos estos dones, ¿verdad? De la palabra, ¿verdad? De cómo personas que también cambian de personalidad a través de hipnosis y ellos empiezan a hablar en otras lenguas, aprenden idiomas que no hablaban antes. Esto es increíble, es increíble cómo nuestro subconsciente, ¿verdad? Tiene estos dones espirituales que también hablaban en la Biblia. Y a mí me parece tonto de que este tipo de personas, a pesar de que haya tantas personas, ¿verdad? Diciendo que han experimentado déjà vus, han tenido sueños, han tenido visiones, solamente porque ellos no lo tienen, ya no existe. O sea, eso es ser estúpido, eso es ser tonto. Solamente porque tú no veas las cosas, ¿verdad? Eso no significa que no existan, porque yo no puedo ver las ondas del Wi-Fi, las ondas 5G, yo no puedo ver los campos electromagnéticos, los campos botaicos, yo no puedo ver los átomos, los protones, pero existen. Pero básicamente es porque todas estas cosas solamente existen, ¿verdad? Si tú investigas y si tú tienes ese tipo de conocimiento para discernir las cosas con claridad y no te vuelves un egoísta de mierda que piensa que solamente porque los demás te enseñaron algo, porque en la escuela de ciencias te enseñaron algo, ya te están enseñando la verdad, o solamente porque tu grupito de amigos tontos, ¿verdad? Que todos fueron a la escuela y le enseñaron en su libro de ciencias que lo único real, ¿verdad? Es lo lógico. Entonces, pero la lógica del ser humano, ¿verdad? Entonces ya lo demás ya no existe y todas estas cosas son magia, pero realmente, como he dicho antes, la existencia misma es magia.